¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buen día para vos y también para toda la audiencia de tu emisora. Bueno, Jorge, hablando de Medio Oriente, vemos varios frentes que permanentemente se van abriendo respecto a esta disputa que parece no terminar nunca y siempre se va agregando un capítulo más, ¿no? Claro, claro. Mira, hay dos frentes muy importantes y yo te diría de inminente definición. Yo siempre apelo a esta inminente definición como frase o dos palabras en este caso, porque todo presagia que así debiera ser, pero como siempre tenemos esa salvedad y la traemos al relato de la decisión de los políticos de altísimo rango de estas zonas. De ellos depende, por supuesto, toda la toma de decisiones. A veces se demora un poco más, un poco menos, pero en realidad, a la luz del cuadro que se está presentando en la zona, evidentemente que urge una definición. Hay un recrudecimiento importante para un enfrentamiento entre Turquía e Israel. Ahora, vos me preguntarás, ¿Turquía e Israel directamente? No, a través de Siria. ¿Por qué? Porque Turquía está enviando soldados en gran cantidad a la frontera entre Siria e Israel, por supuesto del lado sirio, para apostarse allí ante una eventual invasión en territorio israelí. Claro, a alguien como uno no le resultaría sorpresivo un enfrentamiento entre Turquía e Israel a la luz de tantísimo tiempo que se vienen, como siempre digo, ladrándose o chumbándose, pero acá ya estamos con un escenario distinto. ¿Por qué? Porque Turquía ya no está combatiendo verbalmente a Israel en su territorio, sino que va a territorio sirio. Y lo que llama la atención es que el presidente norteamericano ya le pidió a Siria varias veces un acercamiento con Israel, como para que, evidentemente, no sé si se puede llegar en alguna oportunidad a una relación diplomática plena, pero por lo menos a un acercamiento a través de conversaciones. Evidentemente el gobierno sirio, dicho sea de paso, vale la aclaración, Gustavo, Sí. no es un gobierno elegido democráticamente, Ujú. ¿no? Como casi toda la zona de Medio Oriente, el 99% de esos países no están elegidos democráticamente por el pueblo. Ahora bien, Israel, y eso es lo que a mí me llama la atención en cuanto a una definición al respecto, Israel convocó anoche, muy tarde, a reservistas de su ejército para que se aposten en la frontera con Siria, por supuesto del lado israelí, lo que se ha dado en llamar alturas del Golán, que en un primer momento, hace muchos años, bajo el gobierno del presidente sirio Hafez el-Assad, y luego con Bashar Assad, su hijo, pertenecían estas alturas del Golán a territorio sirio. Luego, a través de la guerra de los 6 días primero y de la guerra de el Día del Perdón en el 73, Sí, sí. a posteriori pasaron las alturas del Golán a ser territorio israelí. Entonces, bajo este cuadro de convocar a reservistas y bajo este cuadro que Turquía abandona su territorio y se traslada a Siria, ahí ya vemos que hay como una especie de, digamos, terminación de posibles charlas, como quería Donald Trump, entre Siria e Israel para un eventual acercamiento a conversaciones de paz. Evidentemente, esta es una zona, yo te diría, álgida, ríspida también, porque evidentemente las alturas del Golán son zonas que están muy cercanas al mar de Galilea en territorio israelí. O sea, zonas pobladas en territorio israelí. No así la frontera del lado sirio, que realmente hasta la zona de Damasco, la capital siria, no hay gran cantidad de habitantes civiles, se podría decir. Entonces, estamos viendo esto con una mirada de expectativa a ver qué puede pasar. Es minuto a minuto, Gustavo, te puedo decir, porque Sí.
si anoche y hoy en la madrugada se convocó a reservistas del ejército israelí, aclaro, reservistas que tienen que ver con unidades de élite, porque los reservistas israelíes, como hay en muchísimos ejércitos del mundo, en sus reservistas hay reservistas administrativos, reservistas Sí, de infantería, en fin, en este caso son unidades de élite convocadas por el alto mando israelí para que se aposten del lado israelí en la frontera con Siria. Eh, Otro escenario que también tiene que ver con Israel, y por supuesto si estamos hablando de Israel estamos hablando de un polvorín permanente en la zona, es entre Israel y el Líbano. No hay acuerdo sobre el tema Hezbollah. Yo, digamos, no quería ser agorero y decir, no, bueno, yo la sé, evidentemente nunca va a haber acuerdo sobre el tema Hezbollah entre Israel y el Líbano. Bueno, es lo que se está dando. No hay absoluto acuerdo para sentarse a una mesa de negociaciones con funcionarios de alto rango, ¿no? Hasta ahora se están sentando funcionarios de segunda, tercera línea entre Israel y el Líbano sobre el tema Hezbollah. Y por otra parte, Hamas sigue negociando con Trump el de poner las armas, como se había sí, firmado cuando se decretó el cese de fuego en la Franja de Gaza hace un tiempo. Hamas condiciona que el mar lo maneje la organización, o sea, su organización. Israel se opone terminantemente a ello porque por mar ingresa e ingresó toda la ayuda militar iraní a la Franja de Gaza. O sea, es otro escenario dentro de la misma zona con imposibilidad de poder llegar a un acuerdo por más que el presidente norteamericano lo diga a voz en cuello. Sí, ya estoy en un acuerdo con Hamas para que finalmente deponga sus armas y se termine el tema. Absolutamente no hay ningún tipo de acuerdo. Y cerrando con el tema Trump, Gustavo, sí, y habíamos hablado de las veleidades, ¿no? sí. Artísticas, se puede decir, de gran conquistador del presidente norteamericano, declaró unilateralmente al Estrecho de Hormuz como nuevo territorio de Estados Unidos. Realmente un despropósito absoluto. También lo hizo con Groenlandia en un momento dado, hace un par de meses, en esa lucha que tiene con Dinamarca, precisamente. Ahora bien, Trump se está acercando a Corea del Norte, algo impensado. Mm. Eh, por supuesto, ¿por qué impensado? Porque Corea del Norte es un aliado acérrimo y muy estrecho de Rusia. ¿Pero por qué lo hace Trump? Porque Corea del Sur, que es súper amigo del gobierno de Estados Unidos en la parte geopolítica, porque el acuerdo comercial y de intercambio de materias primas entre Corea del Sur y Estados Unidos es grandísimo, porque Corea del Sur no lo apoyó en la guerra con Irán. Sabemos de la relación bastante difícil y complicada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, acá tenemos a un Trump que evidentemente sigue jugando a la guerra de las galaxias, se puede decir, para tomarlo en sorna todo esto, porque evidentemente él cree que se debe manejar así la cosa. Por ahora no le va muy bien, a la luz también de lo que pasa en el frente interno en Estados Unidos. Se están llevando a cabo las primarias, como se llama en Estados Unidos, a las internas del Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y si bien hay una paridad bastante importante en cuanto a voto, Gustavo, no hay tal paridad en cuanto a el Partido Demócrata, que tiene como principal ganador en estos momentos en varios estados a la parte más radical, más izquierdista se puede decir, o más progresista del Partido Demócrata, lo que complicaría en unas elecciones generales, evidentemente, a Donald Trump y a su Partido Republicano. Ese es el escenario por ahora de todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y, por supuesto, con la involucración del Donald Trump, el presidente norteamericano. Sí, bueno, un Donald Trump que parece que eh,
vive en otro país, en otro mundo, ¿no? Que toma decisiones unilaterales, que después es como que un día se levanta y dice algo siempre con ese tinte de conquistador, como vos decías también, ¿no? Y después, bueno, el hecho de que se firmaba la paz y terminaba la guerra era un título que no coincidía con la bajada y con las informaciones que iban llegando después. ¿Qué papel juega Irak en todo esto, Jorge? Disculpa, Gustavo, no te escuché lo No, último. no, digo, ¿qué ¿Qué papel papel juega juega quién? Irak en todo esto? Irak. No, Irak juega un papel expectante. Irak Ah, no está bien. tiene en este momento ningún interés en entrar en conflicto alguno. Ujú. Irak está tratando de arreglar su frente interno más que nada y el frente externo no lo está poniendo en juego. Irak está como tratando de salir de sus cenizas y tratar de establecer un país medianamente normal, por lo menos en el frente interno, sobre todo económica y financieramente, que es lo que más le aflige. Irak en este momento no está absolutamente jugando como protagonista en toda esta historia. Hacía referencia, creo que fue la semana pasada, de los hutíes de Yemen que aparentemente respaldados por Irán tienen una participación en este conflicto. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación y qué es lo que ellos están transitando dentro de este conflicto? Bueno, otro de los recrudecimientos, lo hablábamos en la Sí, mañana de la 1520 hace un par de semanas, sí, todo ese tema del Mar Rojo, ¿te acuerdas? sí. Ese tema del conflicto de los hutíes alimentados por Irán, por supuesto, y el ataque contra Egipto, contra Arabia Saudita, contra Jordania y contra Israel, que era ese cuarteto que, entre comillas, estaba respaldando a Estados Unidos y ese Mar Rojo que estaba realmente convulsionado porque a nivel turístico evidentemente estaba siendo perjudicado. Se recrudeció los ataques exclusivamente contra Arabia Saudita de parte de estos hutíes del Yemen. Ataques importantes contra Arabia Saudita. Quizá no está reflejado en la prensa mundial con la magnitud que se está produciendo o la proporción que se están produciendo estos ataques, pero hay ataques de hutíes contra Arabia Saudita. No así contra Israel, en el pasado ha ocurrido y de manera muy fuerte. Llama la atención, algo está pasando porque Estados Unidos, tras aquellos ataques de hutíes contra Israel, ha bombardeado hangares y galpones que tienen que ver con donde guardaban las armas que le mandaba Irán a estos hutíes del Yemen. Y lo ha destruido en gran forma. Sin embargo, evidentemente que algo está pasando, o los tenían guardados en gran cantidad en otro lado, o simplemente a través de otra vía les está llegando a algún país que quizá también esté aliado con Irán, armamento a los hutíes, porque en esta semana, fin de semana, el ataque fuerte, creo que fue el domingo exactamente, de los hutíes sobre Arabia Saudita fue especialmente fuerte. Entonces, evidentemente algo también está pasando en la zona. Sí, a propósito de este tema, me parece que el conflicto entre hutíes y Arabia Saudita no es exclusivamente por este tema de Medio Oriente, sino que viene un conflicto de hace unos cuantos años atrás, ¿no? Que se haya recrudecido ahora puede ser, pero que viene de mucho tiempo atrás. ¿Esto es así? Sí, es así, yo te digo, con una parte del Yemen. No Ah, está todo el bien. Yemen actúa, no en todo el Yemen actúan los hutíes. Esto es, si te hago un paralelismo, Gustavo, Sí. el Hamas en la Franja de Gaza. No toda la Franja de Gaza actúa el Hamas como actúa habitualmente. Esto es exactamente así. Hay un tema que tiene que ver sobre todo con el paso de embarcaciones petroleras por la zona, por el Mar Rojo. Y de ahí viene el conflicto. Ahora, algo debe tener
estos hutíes algo deben tener, perdón, porque evidentemente en cuanto a capacidad bélica, porque evidentemente le están haciendo frente a Arabia Saudita, que en el pasado quizá no estaba armado como muchos países de Medio Oriente lo están, porque en los últimos tiempos Arabia Saudita recibió aviones en gran cantidad de Estados Unidos, los aviones de tecnología de avanzada, los F-35, que son los más modernos del mundo, los recibió Arabia Saudita y les puede hacer frente a cualquier país en el mundo hoy día. Entonces, si el Yemen, en este caso los hutíes, de una parte del Yemen se le atreven, lo están como mojándole la oreja, como decíamos en el barrio, a Arabia Saudita, es porque alguna reserva deben tener de armamento. Hoy por hoy yo no me atrevería personalmente a enfrentarme a Arabia Saudita porque sé lo que puedo recibir a cambio, ¿no? Es cierto. ¿Cómo está la situación con España, con Marruecos? Algo que ha generado una repercusión internacional muy, pero muy importante. Claro, la semana que comenzó con insinuaciones, Gustavo, de parte de Marruecos para otra invasión a Ceuta, algo impensado. No hay duda que esto tiene que ver con aquellos juegos de la geopolítica mundial que evidentemente hacen correr una palabra para que se esparza por el mundo, para que la gente piense tal o cual cosa. Hubo algunas insinuaciones del gobierno de Rabat para una nueva invasión a territorio de Ceuta. Ahora, vos recordás que hablábamos de la crisis de salud, una crisis humanitaria seria en las calles de Ceuta, porque había 5.000 marroquíes, había 2.500 menores y 2.500 subsaharianos. Aún a pesar de lo que nosotros habíamos presagiado, no hay definiciones en el gobierno de España al respecto. Se piensa que se va a comenzar con 500 muchachas menores de edad, por supuesto, marroquíes, para ingresarlas al territorio español. Ahora bien, el Partido Popular, que está, por supuesto, en las antípodas del Partido Socialista Obrero Español, el partido del presidente del gobierno, Sánchez, viajó a Ceuta para ver la situación y declaró, con Feijóo, por supuesto, a la cabeza, ¿no? Declaró luego que todos los 5.000 deben ser devueltos a Marruecos. Evidentemente acá entramos en una arena política tipo tembladeral o tipo aguas pantanosas, porque Feijóo, que es prácticamente la figura más importante que tiene el Partido Popular en España, se enfrenta a Sánchez, a Pedro Sánchez, de una manera poniéndole la carta sobre la mesa y diciéndole nada de muchachas, nada de menores, nada de esto, nada de lo otro. Los 5.000 que entraron, o por lo menos entraron más, pero muchos volvieron y otros han fallecido en esa invasión trágica, los 5.000 deben ser devueltos ya mismo a Marruecos. Ahí tenemos la apertura de una nueva arena política que también tiene que ver con la reunión de emergencia en Bruselas, que es sede, como vos bien sabés, Gustavo, de la Unión Europea, para tratar del clima que tiene que ver con la sequía y con los incendios y con el calor extremo de bochorno realmente que hay en la zona. Y esa zona del norte de Marruecos y del norte de África y la zona de Ceuta está atravesando temperaturas de 40, 41, 42 grados a la sombra prácticamente en los últimos 15, 20 días. ¿Imaginás este escenario con esa gente deambulando por las calles de Ceuta? Los que pueden deambular, algunos están ya tirados, algunos ceutíes tratan de llevarles ropa, comida, en fin, una crisis humanitaria seria que se está tratando en una reunión de emergencia hoy día en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica. Bueno, principalmente se hizo referencia a los menores, ¿no? Para que sean devueltos.
Claro, claro. Los menores están siendo en líneas generales ayudados por los ceutíes que tratan de hacer lo posible, pero se había quedado ya la semana pasada es que estos menores o iban a ser devueltos a Marruecos Sí. o iban a ingresar en territorio español, que era lo que Pedro Sánchez había dicho. Pero hay tanta burocracia y tanta política alrededor de esto, Gustavo, que es muy difícil que se pueda implementar. Urge también en este escenario una definición. Bueno, porque creo que se conoce como a Marruecos como un país seguro para los menores, ¿no? Creo que también se ha hecho esa evaluación, creo que tiene que ver con un pacto de asilo, algo por el estilo. No, no estoy mucho en ese tema, pero algo de eso estuve escuchando, Jorge. Es así, Gustavo, es así. Ajá. Lo que pasa es que el Parlamento español, que también tiene otros frentes abiertos, frentes internos realmente difíciles, que algún día podemos llegar a tocar, ese tema del Parlamento español y el tema interno de la corrupción, el tema de ETA, etcétera, etcétera, no se define sobre el tema. Por eso, en vez de entrar a España o pretender entrar a España a 2.500, ingresar a España tipo asilo, como vos muy bien decís, a 2.500 menores, por ahora se habla de 500 chicas, 500 muchachas menores de edad que andan deambulando por las calles de Ceuta realmente en condiciones muy difíciles. Por ahora se habla de eso. Que hay aquí una crisis humanitaria y de, yo diría, insólitamente sin definición de parte de políticos de altísimo rango en España, pero que no te quepa la menor duda que así es. Acá ya podemos decir, y con estas temperaturas de bochorno, de calor, hay una crisis humanitaria en el norte de África, Gustavo. Sí, es cierto. Y si a los menores los tenés que repatriar caso por caso, te imaginás que si la situación es tan puntual, el tiempo que va a llevar para que esto se pueda dar y sea una realidad, ¿no? Claro, porque entre las insinuaciones de Marruecos que dice que no, vamos a seguir pensando en una nueva invasión, Sí, insólito este cuadro, ¿no? claro, Por sí, supuesto, sí. es impensado. Y España que políticamente no se define, pero a su vez sigue estando comercialmente cada vez más cerca de Argelia, archienemigo de Marruecos, como dijimos vez pasada. Entonces, acá tenemos un escenario de indefinición geopolítica, sin ninguna duda, Gustavo. Esto es geopolítica pura que únicamente los gobernantes de turno tienen que tomar la decisión de solucionarlo. Porque si hablamos de crisis humanitaria en otros lugares, también tenemos que hablar que hay crisis humanitaria en Ceuta. Es cierto. Bueno, Jorge, ¿algo más para cerrar este amplio y excelente informe? No, simplemente todo lo que tiene que ver con esta reunión, estoy siguiendo minuto a minuto la reunión en Bruselas y por supuesto esta convocatoria de reservistas israelíes para apostarse en la frontera con Siria, que son elementos que hay que seguir muy de cerca en estas próximas horas. Jorge, gracias, te mando un abrazo y nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Cómo no, un abrazo para vos y la audiencia. Gracias. Jorge Ser, la geopolítica presente.